Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 8 del curso de DaVinci Resolve. Vamos a ver el espacio de trabajo, el módulo montaje, que este lo podríamos utilizar de dos formas. La primera para tipo de vídeos cortitos, al estilo YouTube, tipo tutoriales, que necesitan 4 transiciones, un par de zooms y 4 o 5 recortes, poquita cosa. O si no, en el caso de que sea un proyecto bastante complejo, para hacer como una especie de trabajo previo, ¿no? Para poder pulir un poquito lo que sería la línea de trabajo y después enviarlo al espacio de trabajo edición, que es bastante más completo, pero que es un poquito más lento de utilizar porque tiene muchísimas más funciones. En este caso, cuando iniciamos y ponemos el espacio de trabajo de montaje, veremos que nos aparecen las mismas pestañas que tenemos en los otros espacios de trabajo, que sería el panel multimedia, bandeja de sincronización, transiciones donde tenemos una infinidad de transiciones que nos vendrían por defecto, títulos y efectos. En este caso, tenemos dos formas de importar archivos al panel multimedia. Uno sería dándole a este botón de aquí, que pone importar archivos, o la otra sería pulsando la tecla Control I. Si pulsamos Control I, podemos importar el fichero. Por ejemplo, en este caso he importado un clip que tiene vídeo y audio. Aquí podríamos importar carpetas, después tendríamos el botón de sincronizar clips, que esto sería para las opciones de edición en multicámara, que lo veremos un poco más adelante, y la opción de revincular archivos multimedia. Si le damos a la flechita aquí, veremos que nos aparece una carpeta que pone vídeos y principal. Esto es porque por defecto viene principal, que es la única carpeta que nos aparece, pero yo he creado una. Como vimos en el capítulo anterior, podemos crear las carpetas que nos interesen, y en este caso, en esta que pone vídeos, es donde he puesto el archivo que he importado. Si le damos a este botón de aquí, podríamos ver la vista de metadatos, lo que hace que la vista previa nos pone una especie de información, como puede ser la fecha o la duración del clip, para poder tenerlo con un solo vistazo todo. Luego vistas en miniatura, que sería la típica de toda la vida. Después tendríamos vista en cinta, que lo que hace es verlo como una especie de línea de tiempo. Podemos ver todo el clip y después en detalles. Además tenemos aquí una función de buscar por si sabemos el nombre pero tenemos muchísimos clips o archivos multimedia en el proyecto y es una manera para tenerlo controlado. Voy a dejarlo yo en esta, por ejemplo. Entonces, si nos vamos al apartado de monitor, veremos que nos aparecen una serie de botones aquí en la parte de arriba. Tendríamos esta opción que nos equivale para poder ver la vista previa del clip que tenemos aquí. Después, si esto lo importara a la línea de tiempo, vemos que ya nos ha cambiado el icono. Ahora lo tenemos aquí en línea de tiempo. Si quisiera volver a ver este de aquí, le daríamos al botón de modo clip. Ahora nos estaría enseñando el clip de aquí arriba. Para dejarlo más claro, voy a importar otro archivo más. Directamente lo suelto en el panel multimedia y así podemos ver que si tengo esto marcado nos enseña el clip, si me voy aquí abajo nos enseña la línea de tiempo. Por otro lado, si le damos a este botón de aquí que pone modo cinta, lo que hace es enseñarnos directamente la vista previa de los dos clips. Entonces si lo pulsamos, vemos que nos aparece el primer clip, que además en la parte de abajo ya se puede apreciar que no tiene audio, y consecutivamente nos pone el segundo clip que sí que tiene audio, que es el dibujo del profesor Saitama. Y aquí podemos ver que nos aparecen los dos a la vez. Aquí tendríamos la opción de pantalla completa, para poder ver toda la vista previa, y una exportación rápida. Esto nos cogería la configuración que tenemos en el proyecto si le damos a este botón de aquí, y con esta configuración nos haría una exportación rápida, para no tener ni siquiera que cambiar al módulo de entrega. Bien, para importar el clip a la parte de abajo, donde la línea de tiempo, tenemos un par de maneras de hacerla. La manera más bruta sería pinchando el clip y soltándolo aquí en medio, y al final lo que hace es importar todo el archivo. O la forma más correcta sería importar el cachito de vídeo que queremos realmente utilizar, simplemente. Pues en este caso, en la vista previa, imagínate que yo quiero que empiece a hablar aquí y todo este trozo del principio no me interesa. Pues le daría a la tecla I y lo que hace es marcarme el punto de entrada. Y moviéndome un poquito más, imagínate que lo quiero hasta aquí, donde cierro los ojos, pues le doy a la tecla O y me marca la salida. Entonces yo ahora simplemente pinchando en la vista previa y soltando la línea de tiempo, me importa el cachito que necesito. Si te das cuenta, no me está importando el sonido porque tengo marcada esta opción de aquí, para que me importe solo el vídeo. En el caso de que quiera también el audio, voy a hacer control Z, voy a desmarcarlo, clico otra vez en la vista previa, y ahora lo arrastro y me aparece también tanto el vídeo como el audio. Si queremos atinar un poquito más en la vista previa, tenemos este botoncito de aquí, que lo que hace es hacernos una especie de zoom, en el que podemos tener mucha más precisión para seleccionar el trocito donde queremos marcar tanto la entrada como la salida. Imagínate que quiero este trocito simplemente, pues aquí le doy a la tecla I, sigo avanzando un poquito, le doy a la tecla I, avanzo un poquito y tecla O. Y ya lo tendríamos aquí seleccionado.
Vaya imagen congelada que he escogido. Bien, vemos que nos aparecen dos líneas de tiempo. En la parte de arriba sería la línea general del proyecto, que tiene un principio y un fin, y en la parte de abajo tendríamos la línea de tiempo en la que podemos editar y hacer cosillas. Por ejemplo, voy a importar otro trozo de vídeo en otra pista diferente y vemos que se ha solapado. Aquí tenemos el principio y aquí el final del proyecto. Es como tener una vista previa de todo lo que estamos trabajando. Si yo ahora aquí le aplico un corte, le doy a la tecla Control V y, por ejemplo, lo bajo y lo muevo de posición, vemos como aquí automáticamente nos lo ha cambiado. Es, como comento, simplemente tener una especie de control de lo que estamos haciendo. Con las siguientes teclas tenemos unos accesos rápidos que nos vienen muy bien para el tema de edición y sobre todo para la vista previa. Esto sería la tecla J, que sería para tirar a la izquierda, la tecla L, que sería para la derecha, y la tecla K, que sería parar. En este caso, si por ejemplo le damos dos veces a la tecla L, lo que hace es ir más rápido para la derecha. Igual que la tecla J, si le doy una vez pero le doy dos veces rápido, irá más rápido. Si por ejemplo le damos a la tecla K y después a la L, lo que hace es ir fotograma a fotograma. Y si mantenemos la tecla L más la tecla K, que sería la de parar, vemos que lo hace en cámara lenta. Además, también lo podemos hacer con las flechitas. Si le das a la flechita izquierda, vemos que avanza a la izquierda, fotograma a fotograma, y lo mismo a la derecha. Aquí tendríamos el detector de monotonía. Esto básicamente te detecta los clips que, por ejemplo, son más largos de 45 segundos o los clips que tienen menos de 5 fotogramas. Aquí te estaría avisando en este caso de estas dos situaciones. Pues esto puedes configurarlo. En el caso de que el clip sea demasiado largo, pues te está avisando. No le ve mucho sentido porque puede ser un clip muy largo, pero porque estás hablando, y te lo detecta como que monotonía. Pero bueno, eso ya cada uno. Después aquí tendríamos la herramienta de corte, que si yo me pongo encima de la zona que quiero cortar y la pulso, me haría el corte, avanzo un poquito más y me haría otro. Al lado de la herramienta esta tendríamos algunas funciones para poder importar los clips, que esto lo veremos más adelante cuando empecemos a editar, que sería la inserción inteligente, la función de añadir, la de sobreescribir y propagar, que sería como expandir, ajustar la línea de tiempo, la función de primer plano, que lo que hace es como convertirte el plano que estás pasando con una especie de zoom para que parezca otro, la opción de superponer y la opción de sobreescribir original. Aquí tendríamos accesos rápidos, como por ejemplo podían ser fundidos o cortes uniformes, y si le damos a esta opción de aquí, nos aparece una especie de herramientas para poder hacer acciones básicas sin tener necesidad de editar nada. Si yo, por ejemplo, vengo a esta opción de aquí, le puedo aplicar un zoom sin necesidad de hacer nada más. Además que tendríamos una herramienta de recorte, una herramienta de zoom dinámico, en la que el cuadradito verde sería el principio y el cuadradito rojo sería el final, o sea, esto sería donde empieza el clip y esto donde acaba. Después un modo de composición, en el que por ejemplo le puedes bajar la opacidad, un modo de velocidad para poder aumentarle o disminuirle la velocidad del clip, modo de estabilización, la corrección del objetivo, color para poder modificarlo y el audio, que en este caso, como este clip no tiene, voy a seleccionar este clip que sí que tiene, que sería para aumentar o disminuir el volumen de la pista. Algo básico, pero bueno, para hacer ediciones sencillas, como comentaba, creo que ya cumple. Además aquí, si le estás agregando efectos, si desactivamos esta opción como vimos en el otro capítulo para optimizar el programa, podemos desactivar los ajustes para que vaya mucho más fluido. Después simplemente se activan y podemos renderizar. Bien, creo que por encima hemos podido ver cómo funciona la interfaz y realmente las posibilidades que tiene. Entonces ahora en el siguiente capítulo vamos a trastear un poquito con algunos clips para ver cómo funciona en modo real. Así que nos vemos ahora. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!